Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo sobre un tema tan importante como es la recuperación verde ligada a la inclusión financiera y a la equidad de género en nuestros países. Ciertamente la pandemia creo nos ha hecho reflexionar muchísimo acerca de cómo tenemos que generar política pública para el desarrollo de nuestros países. En el caso de Costa Rica, corrimos el riesgo, por supuesto, que la crisis sanitaria, que tiene un impacto muy importante y que ha tenido un impacto muy importante en la economía de nuestro país, nos hiciera tener retrocesos en los avances que hemos tenido como país para la inclusión financiera. Es importante decir que Costa Rica es uno de los países con mayor bancarización en América Latina. Me parece que nos encontramos en el segundo puesto de bancarización en América Latina. Cuando inicia la crisis sanitaria, Costa Rica tenía alrededor de un 70% de su población adulta con una cuenta bancaria. A partir de la crisis sanitaria, todos los gobiernos tuvimos que recurrir a mecanismos de mitigación y de apoyo a las poblaciones más vulnerables que se quedaron temporalmente sin ingresos y hubo realmente una transferencia importante de dinero a estas familias. Y vimos ahí una oportunidad para poder incluir financieramente a muchas de las familias de las que sus economías dependen de la economía informal y que no necesariamente tenían una cuenta bancaria. Entonces, el hecho de que tuviéramos que generar estas transferencias nos dio la oportunidad para generar una estrategia nacional, un programa nacional que nos permitiera incluir, incorporar a estas personas de la economía informal a los sistemas formales financieros. Se hizo un llamado mediante un registro, algo muy sencillo, un registro en donde las personas que quisieran acceder a ser sujetas a las transferencias de apoyo del gobierno tenían que registrarse para obtener una cuenta bancaria si no la tenían. El registro, si yo tenía una cuenta bancaria, incluía la cuenta bancaria, pero si yo no tenía una cuenta bancaria, inmediatamente mediante el registro en alguno de nuestros bancos nacionales se generaba una cuenta para poder hacer la transferencia. Esto nos permitió que pudimos subir a un 78%, arrancamos con un 70% y en este momento tenemos aproximadamente un 78% de nuestra población adulta con una cuenta bancaria que está incorporada al sistema formal. Costa Rica también cuenta con una infraestructura muy robusta a nivel financiero y a nivel de mecanismos de pago. Eso ciertamente nos ha ayudado muchísimo con la inclusión financiera. Pero si bien tuvimos un paso importante en avanzar, en tener un porcentaje mayor, más bien de inclusión financiera en medio de la crisis sanitaria y de la pandemia, creo que lo que tenemos que trabajar enormemente es cómo mantener a esas poblaciones, muchas de ellas vulnerables, dentro del sistema financiero, cómo darles apoyo y cómo continuar generando los mecanismos para que más personas se incorporen. Si queremos una recuperación verde, tenemos que entenderla como una recuperación inclusiva en el sentido amplio de la palabra, donde podemos incluir a toda nuestra población, no solamente a las oportunidades, al desarrollo, sino a los mecanismos formales de financiamiento que les van a permitir también buscar mayores oportunidades. Algunos de los elementos que se incorporaron también en el caso de Costa Rica fue generar sistemas fintech, digamos, cómo incorporar la tecnología y cómo incorporar las plataformas que ya teníamos como base de trabajo para dar mayores mecanismos a las personas y mejorar la inclusión financiera. En Costa Rica tenemos una perforación de teléfonos inteligentes muy fuerte. Ciertamente el Banco Central de Costa Rica se movió muy rápidamente en generar mecanismos de pago mediante teléfonos celulares que estuvieran incorporados a una cuenta bancaria. Un sistema enormemente exitoso que se llama el sistema de pagos
mediante los teléfonos móviles, se llama SIMPE móvil, es uno de los sistemas en este momento más utilizados. Let me get the files. Let me get back to you, Rema. Let me call the technical team. Uno de los mecanismos que más creció durante la crisis sanitaria y durante la pandemia. Y ciertamente seguimos trabajando para mejorar otros puntos, como por ejemplo, mejorar la digitalización en todo nuestro territorio, mejorar la infraestructura para digitalizar todo nuestro territorio. Si queremos incorporar los mecanismos tecnológicos en el sector financiero, necesitamos a su vez que nuestra población tenga acceso digital. Hemos hecho un deployment importante de infraestructura a nivel de conectividad para poder llevar digitalización y conectividad sobre todo a las zonas rurales de Costa Rica. Otro de los puntos importantes en los que estamos trabajando es en la alfabetización digital. Entonces, no solamente tenemos que generar los mecanismos, generar la infraestructura, sino educar a nuestra población para que sea versada digitalmente y pueda realmente sacarle provecho a estos mecanismos y a estas herramientas de una manera correcta. Aquí estamos trabajando en conjunto para generar política pública con el Congreso, para pasar una cantidad de fondos importante para un programa de alfabetización digital que estará muy enfocado en poder dar este tipo de educación desde la niñez aquí en Costa Rica, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, y a su vez dar un acompañamiento de educación digital y de herramientas digitales ligadas a esto. Por supuesto que ahí estarán las herramientas financieras. Otro de los puntos en los que estamos trabajando muy fuertemente es en hacer más accesible la identificación y la firma digital para que, unido a las otras herramientas y unido a que el gobierno se digitalice más y genere mayores plataformas digitales, podamos empezar a cerrar el círculo del acceso a los mecanismos, más allá de los financieros, sino del gobierno en general, de manera digital. Entonces, uno de los elementos que el Banco Central está impulsando más fuertemente junto con nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología es en hacer muchísimo más accesible la firma digital, paralelo a trabajar en conjunto con todas las instituciones para generar los mecanismos digitales para que todos los trámites de gobierno no solamente estén interlazados, sino que también sean digitales y se puedan hacer de manera rápida, digital y remota. Estas son algunas de las acciones que hemos estado tomando, mucho enfocado en esta recuperación verde desde el punto de vista inclusivo, muy enfocado en el enfoque de género y de generar estrategias a partir del Banco Central y de los otros bancos para incluir muy específicamente a las mujeres al sector financiero, a las mujeres al sector formal, pero también muy enfocada en una visión integral de una Costa Rica digitalizada, con infraestructura, con educación digital, con la bancarización y sus mecanismos adecuados, muchísimo más accesible, generando cada vez más outlets en todo el país y, por supuesto, mediante un desarrollo inclusivo y cercano a todas nuestras comunidades, enfocado en el desarrollo territorial y en las zonas más vulnerables, en las zonas rurales. Esto es un poco en lo que hemos estado trabajando. Ciertamente no vamos a lograr salir de esta crisis si no trabajamos en conjunto con las entidades financieras bajo un entendimiento que la siguiente crisis global que tenemos como humanidad, que venimos saliendo y enfrentando una crisis sanitaria, pero la siguiente crisis global como humanidad que tenemos, para la cual en este momento no tenemos una vacuna, es el cambio climático. Y ahí también el Banco Central de Costa Rica, bajo un llamado de diversas entidades internacionales, ha estado trabajando en generar los mecanismos y protocolos para entender los riesgos financieros que vienen ligados al cambio climático.
y entender que el cambio climático tiene un impacto, por supuesto que social, pero que tendrá un impacto transversal en nuestra economía y que tenemos que entender no solamente nuestras inversiones, sino nuestro sistema financiero desde el punto de vista del riesgo y de los mecanismos para medir los riesgos financieros ligados al cambio climático. Evidenciar este tipo de cosas también nos va a ayudar en la lucha y en tomar decisiones contra la crisis climática tan necesaria y en la que orgullosamente Costa Rica ha tenido un liderazgo a nivel internacional con el Plan Nacional de Descarbonización, que por supuesto incluye toda la parte de los mecanismos financieros, no solamente de financiamiento para el cambio climático, sino los mecanismos para poder traducir los riesgos del cambio climático en impactos financieros. Yo agradezco enormemente este espacio, agradezco la invitación y Costa Rica, por supuesto, que siempre estará dispuesta a oír de las mejores prácticas y de las lecciones aprendidas de todos los países y por supuesto que trasladar lo que nosotros hemos aprendido como país de Centroamérica luchando en esta crisis global. Muchísimas gracias por el espacio.